¿Qué haces, Rodrigo? ¿Bien? Todo bien, Fede, ¿vos? Todo bien, se escucha bien ahí. Hola chicos, ¿se escuchan bien? Ah, pues preguntamos. A ver, vamos a probar. A ver ahí. Sí, ahí por lo pronto se escucha. ¿Bien? Fede, ¿hoy hay que añadir a alguien más como panelista o no? No, 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 hoy no. ¿O ya? Bueno, los que están conectados como las clases anteriores, hasta y 20, podemos hacer preguntas previas o cualquier consulta y 19 y 20 arrancamos la clase. ¿Te parece, Fede? Impecable. Sí, sí, aparte hoy, como es vamos a ver lo del caso Tata, es una clase quizás un poco más corta, así que porque es una charla que está pensada para otro tiempo normalmente, que es un poco más corta, así que estamos bien de tiempo. Sí. Si tienen dudas o lo que sea, o cosas que quieran consultar de lo que estuvimos viendo, bienvenido.
Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Me alegro.
Arrancamos, Fede, ¿te parece? Dale, perfecto. ¿Ahí me escuchás bien, Rodri? Sí, sí. No sé los chicos. Perfecto. ¿Se escucha bien? Alguien que por el chat, alguien avise para quedarnos tranquilos, que no hablo solo. Perfecto. Podemos seguir. Ahí está. Impecable. Bueno, buenas noches a todos, ¿sí? Primero, bueno, nada, agradecerles de vuelta por estar acá. La clase de hoy es un poco distinta. La idea, como saben, es que la última clase sea la clase magistral. En mi caso, la idea es contarles el caso Tata, para darles una mini introducción a lo que vamos a ver. Va a ser un poco más corta la clase porque está pensado como una clase magistral para tiempo, en realidad está pensado para que dure 45 minutos, va a durar un poco más porque no vamos a ir deteniendo y vamos a ir viendo cosas. Básicamente elegí este caso, como así en la clase práctica elegí que venga alguien a darla, en este caso me parecía bueno contarlo, primero porque al haber sido parte yo un poco de lo que pasó en el caso Tata, gran parte de lo que vimos y la filosofía de trabajo que vimos a lo largo del curso la van a ver implementada en prácticamente todo lo que fuimos viendo y cómo eso fue la base de lo que hicimos y cómo eso nos llevó después a lograr lo que logramos, ¿sí? Ese es por un lado. Y por otro lado, si recuerdan la clase pasada cuando estaba Joaco, que espero que les haya gustado la clase práctica y que les haya servido, cuando estaba Joaco, que les comentó que ganáramos un premio con Tata, tuvimos la suerte de ganar un premio, el premio fue a la aplicación más innovadora de MicroStrategy Internacional, se dan 5 premios, perdón, 6, 3 este año obviamente, como el producto estrella de MicroStrategy es Hyper, dieron 3 premios Hyper específicamente para productos desarrollados con HyperCards, y después los 3 premios que se dan siempre a la aplicación más innovadora, y hay 2 más. Nosotros ganamos el de la aplicación más innovadora, con esto que vamos a ver, básicamente por 2 cosas, por el Store Manager, ¿sí? Que vamos a ver ahora, y por el Data Café, que fue la implementación que hicimos. Entonces, me parece que, me alegro ahí, María, que les haya gustado la clase pasada. La verdad que Joaco es un fenómeno y tiene una facilidad de explicar lo que está muy bueno. Y la idea hoy es eso, es que vean un caso real de una empresa real y lo que está bueno y que fue lo que más nos dio orgullo a nosotros de ganar el premio que ganamos, es que No me parece Tata... nada. ¿Cómo? Ah, estaba abierto el micrófono. No. Lo que más nos dio orgullo de ganar el premio que ganamos fue que Tata, si bien para Uruguay es una empresa grande, Tata a nivel internacional, ¿sí? Con las empresas que competíamos en ese premio, es una empresa muy chica, mucho más chica, y creo que eso es lo que está bueno del caso porque siendo que la mayoría somos de Latinoamérica, es ver un caso de todo esto implementado en una empresa de Latinoamérica, porque no estamos hablando de no es Visa. Y de repente, obviamente, cuando uno veía los otros que competían para el premio, que eran empresas de varios billones de dólares de revenue anual. Entonces, obviamente, por temas de lobby, hasta no creíamos que fuéramos a ganar el premio, porque era competir contra empresas que eran mucho más grandes y mucho más importantes comercialmente para MicroStrategy que nosotros. Entonces, eso creo que le dio un toque más de épicas, ponerlo de alguna manera. Y la idea era contarles eso, ¿sí? Así que empiezo a compartir. Keynote. Por algún motivo. Open System Preference. Se actualizó Zoom. Denme un segundo, parece que se actualizó Zoom. Y le tengo que dar permisos. Share screen. Denme un segundo, ¿eh? Sé que se actualiza Zoom Screen Recording. Tiene permiso. Perdón, Quit Now. A ver si me deja. Ahí está, ya volvió. Acá está, Keynote. Bueno, más. Bien. Denme un segundo por las dudas. Voy a cerrar esto. ¿Ahí se ve la pantalla por casualidad? ¿Alguien que me chatee y me avise? Sé que se actualizó la versión de chat. ¿Sí? Perfecto, perfecto, impecable. Gracias. Bueno, vayan de vuelta. Micrófono lo tienen activo todos, ¿sí?
preguntas que tengan, dudas que tengan, o me chatean, o abren el micrófono y hablan, o mandan por el Q&A o lo que sea. Y si ven que alguien empieza a preguntar y por casualidad no lo veo, chiflenme y freno, ¿sí? Entonces, ya me conocen, Federico Charneca, yo soy el gerente de lo que es BI para lo que es Tata Supermercados, ¿sí? Esta primera la vimos la primera clase, pero el por qué la pongo de vuelta, gran parte de lo que van a ver acá y que surgió acá, ¿sí? Tanto yo como varios de los que trabajamos en Tata tenemos en común que somos pilotos y, como les dije, varios ejemplos los traigo a colación con la aeronáutica, no solo por amar la aeronáutica, sino por admirar la aeronáutica, y creo que es una ciencia que gran parte de lo que buscamos hacer en Business Intelligence, ya la aeronáutica lo hizo hace 10 años. Imagínense que en cualquier universidad arrancás el primer curso y te dicen que un tablero control y lo primero que te ponen es la foto de una cabina de un avión. Entonces, simplemente para traer a colación eso, ¿sí? El tema de que muchas cosas de lo que hicimos fue basado en la aeronáutica, que es una pasión que compartimos varios en Tata. Pero bueno, Tata, para los que no lo conocen, es un supermercado de Uruguay, ¿sí? Es una cadena de supermercados, tenemos 87 locales entre todo el Uruguay. Aparte de Tata, de lo que es la cadena de supermercados, tenemos una cadena parecida a lo que es Frávega en Argentina, que vende electrodomésticos, que se llama Multiahorro Hogar. Y aparte de eso tenemos una marca de ropa que se llama Bass, y hace poquito tiempo adquirimos una empresa de e-commerce que se llama Wow, que es donde lo que estamos usando para lanzar nuestro e-commerce. Pero bueno, empezamos. Tata, bueno, ahí para los que no lo conocen, estamos en Uruguay, ¿sí? Somos una empresa uruguaya, también tenemos nuestra sede en TIA, creo que había gente de TIA de hecho en este curso, en Ecuador. Y la idea es contarles hoy una historia de esta empresa y de cómo esta empresa, a través de Business Intelligence, definiendo el área de Business Intelligence como pilar y como driver, encaró una transformación digital de la compañía, entendiendo que la información es solo una pequeña partecita, ¿sí?, de esa transformación digital. A lo largo de la charla vamos a ver cómo todo el tiempo volvemos a lo que dijimos en la mayoría de las clases. Las variables soft, ¿sí?, el entendimiento del negocio y la cultura de la información por sobre la tecnología, ¿sí? Entonces la idea es contarles cómo Tata en estos últimos 2 años y medio transformó completamente cómo los equipos trabajan y cómo los equipos funcionan dentro de la compañía, empezando a basarnos en procesos centrados en la información, ¿sí? Y esto básicamente lo que quiere decir es empezar a hacer que la información sea parte del proceso formal de toma de decisiones, ¿sí? Esto quiere decir que no permito tomar decisiones que no estén basadas en la información y que culturalmente, ¿sí?, esté mal visto tomar decisiones que van en contra de los datos o tomar decisiones sin datos, ¿sí? Entonces, gran parte de la transformación digital que tuvo Tata en estos últimos 2 años y medio se debió a empezar a pensar la compañía dentro y fuera del equipo Business Intelligence. Esto es total compañía, en procesos centrados en información en todas las áreas, desde cómo vemos los números en recursos humanos hasta cómo vemos las ventas, que es lo más común de ver en lo que tiene que ver con números, ¿sí? Entonces, para los que no lo conocen, de vuelta, mini resumen, tenemos BAS, tenemos Multiahorro Hogar, tenemos Tata, ¿sí?, que es nuestra principal cadena. Somos la única cadena en Uruguay que tenemos sede en 87 locales distribuidos en los 19 departamentos de Uruguay, ¿sí? Somos la única cadena y una cadena de distribución propia para llegar a ellos. Y recientemente adquirimos Wow, que es la plataforma de e-commerce sobre la cual estamos montando el e-commerce de Tata, ¿sí? Y de esta manera darle un enhancement y una mejora a nuestro negocio brick and mortal, que es el supermercado puro, ¿sí? Entonces, ese es el grupo Tata. Arriba de eso tenemos un programa de fidelidad, ¿sí?, que tiene más de 1 millón de clientes registrados. El programa se llama Plus, y para los que no conocen mucho Uruguay, darles un poco de contexto de eso, ¿sí? 1 millón de clientes equivale a 1/3 de la población uruguaya, lo cual es bastante, ¿sí? Es 1/3. 1 de cada 3 personas que vive en Uruguay tiene usuario Plus, es cliente de Tata, ¿sí?
Entonces, imagínense la cantidad de información sobre consumo y tendencias del consumo que tenemos de esto. Sería un desperdicio no utilizarlo, ¿sí? Y por eso encaramos este proyecto de transformación digital, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a basarnos en una visión, ¿sí? Entonces, cuando arrancamos esto, la visión que Christopher Jones, que es el CEO de Tata, ¿sí?, nos adjudicó, ¿sí?, cuando arrancamos, básicamente fue disponibilizar la información y el conocimiento para implementar las mejores prácticas de las mejores compañías de retail del mundo en la mano de todos los colaboradores y proveedores, punto no menor que vamos a entender al final por qué, y proveedores de Tata, de manera relevante, entendible y oportuna. ¿Sí? Entonces, algo muy, muy importante es que cuando arrancamos con una visión clara, ¿sí? Nosotros ya sabíamos qué estábamos tratando de hacer, ¿sí? Y esa visión es importante al punto tal que hoy se sigue manteniendo, ¿sí? Yo ahora en 3 semanas tengo reunión de presentación de estrategia con mi superior, el gerente de todos sistemas, con Christopher, y la presentación es que la visión sigue vigente, sigue siendo la misma visión, ¿sí? Ahora, si nos metemos adentro de esto, estamos hablando de información como punto principal de esa visión y 3 principales características de esa información. Por un lado, relevante, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos este camino en Tata, ¿sí?, lo primero que encontramos fue que, por ejemplo, un gerente local, ¿sí?, todos los días en su local recibía entre 20 y 35 PDFs y Excels con informe, reportería y bla, 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 que la mayoría de listados, que el gerente no podía sacar ninguna conclusión con eso, ¿sí? Por ejemplo, le llegó un listado que decía los 20 artículos que menos venden, pero no le decía si tenía stock. Entonces el tipo con ese dato que no vende no puede hacer nada, absolutamente nada. Entonces lo primero que definimos, junto con esta visión, es qué es relevante. Y definimos que más información no crea valor, sino que la correcta es la que crea valor. ¿Se cortó el audio? ¿O ahí tenemos audio de vuelta? Avisen. Sí, se escucha. Ah, perfecto. Bien, impecable. Puede ser a veces que se corte. Entonces, lo que definimos fue que más información no crea valor, sino que la correcta es la que lo hace. ¿Sí? Recuerden, y fíjense si a alguien le suena similar de alguna de sus compañías, tener usuarios que reciben entre 20 y 30 PDFs por día con distintos scorecards y cosas que básicamente se leía uno, porque si tenían que leer todo eso, tenían que estar un día leyendo, básicamente los gerentes de nuestros locales, ¿sí? Entonces, lo primero que definimos de esta información es que tiene que ser relevante. Entonces, mucho no, lo que se necesita, ¿sí? Por más que eso implique tirar a la basura cosas que veníamos usando mucho tiempo y que estábamos reencariñados con ellas. Después, entendible, ¿sí? Entonces, el objetivo de entendible es que nosotros tenemos que proveer respuestas, no preguntas, ¿sí? Entonces, lo que dijimos es, de vuelta, esa conexión con el negocio es fundamental, ¿sí? Hablar el lenguaje del negocio, los nombres que le damos a los indicadores, cómo los llamamos, el significado que tiene cada uno de esos indicadores para la operación, es fundamental para que realmente eso que estamos diseñando desde la oficina, ¿sí?, cuando miramos y armamos el tablero que queremos que tenga nuestra operación, el local después lo pueda entender y lo pueda internalizar, ¿sí? Entonces tenemos que proveer respuestas, no preguntas, ¿sí? Y acá aplica muy bien lo que vimos en la primera clase sobre qué era Business Intelligence y qué no, y que Business Intelligence no es tecnología, Business Intelligence puede ser un Excel bien hecho, ¿sí? Porque nosotros tenemos que proveer respuestas, no preguntas. Entonces, si la respuesta es un Excel, va a generar mucha más satisfacción que poner un tablero de la NASA a un usuario que no lo sabe usar y lo único que le va a generar es preguntas, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es muy importante a la hora de tomar decisiones. Si yo tengo bien claro que quiero proveer respuestas y no preguntas, y le pongo una herramienta que el usuario no la sabe usar, le estoy dando preguntas, no le estoy dando mejores respuestas por contratar un software más caro. Y por último, oportuno, ¿sí? Entonces definimos que no solo la información correcta, sino en el momento correcto y a la velocidad correcta. Y esto vino a colación porque cuando arrancamos este viaje en Tata, si vos le preguntabas a un gerente de local, che, esta puntera, que es la punta de góndola, o cualquier producto, ¿cuánto vende? Lo más probable es que la respuesta más probable sea un montón o casi nada.
Ahora, si vos querías una información un poquito más específica sobre ese artículo, tenías que esperar más o menos 8, 9 minutos que esa persona lo anote en un papel, se vaya a la computadora, prenda la máquina, que seguro estaba apagada, se loguee en el sistema, mire el artículo, anote y te traiga cuánto vende ese artículo. Entonces, si previamente dijimos que esa información tiene que estar adaptada a los procesos de negocio, al lenguaje del negocio, y tiene que ser relevante, y tiene que ser oportuna, está claro que es cualquier cosa menos oportuna si yo tengo que esperar 8 minutos para saber cuánto vende un artículo que tengo delante mío, ¿sí? Entonces, con estas 3 palabras desagregamos cómo debería ser esa información, ¿sí?, de nuestra visión, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo claro a la hora de tomar decisiones. Entonces, una vez que teníamos la visión, teníamos que definir el plan, ¿sí? Entonces, esto de vuelta va atado a lo que les comenté, y por eso la idea era que lo vieran, porque tiene mucho de lo que vimos implementado en la vida real, ¿sí? Yo les comenté el paper de mi profesor y amigo, Leandro Viltard, que habla del business plan, ¿sí? Y en el paper él lo que básicamente plantea es que los business plans simplemente no sirven, o por lo menos no aplican, para desafiar paradigmas y para innovar dentro y fuera de las compañías, ¿sí? No aplican. Entonces, él lo que habla en ese paper es del learning plan, ¿sí? Y en el learning plan, el objetivo, las premisas y el resultado esperado son apenas distintos que en el business plan, ¿sí? Entonces, algo importante es que nosotros desde el principio sabíamos que esto iba a ser un proceso de aprendizaje, y en este proceso de aprendizaje el objetivo es aprender, no es ejecutar. Parece una obviedad, pero en un business plan lo más importante es ejecutarlo tal cual fue planeado y no tener desvíos. En el learning plan es secundario. Me encanta no tener desvíos, me encanta cumplir lo presupuestado, pero no es el objetivo es aprender, ¿sí? Las premisas normalmente son desconocidas, no son conocidas, y eso es fundamental entenderlo, porque si no entendemos primero que las premisas son desconocidas, ¿sí?, lo más probable es que cuando algo salga mal, nos embronquemos con la persona responsable de que eso salga mal. Ahora, si previamente entendemos que las premisas son desconocidas y que esa persona está tratando de resolver algo que nadie más antes resolvió en la compañía, las premisas son desconocidas. El objetivo es aprender, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Si de repente el proyecto es, como pasa ahora a nosotros, implementar el software, Oracle Retail, SAP o lo que sea, eso es un proceso que ya se hizo en N compañías alrededor del mundo. Todas las premisas, o casi todas, son conocidas, sabemos lo que estamos haciendo y hasta sabemos normalmente cuánto suele tardar eso. Entonces, esto no tiene nada que ver con eso. Y el resultado es un MVP, el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, y repensar y rediseñar la solución todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, algo muy importante y que creo que es fundamental para este tipo de proyectos es entender desde el principio, tanto nosotros como las personas a las que reportamos, que desarrollar esta transformación digital iba a ser un learning plan, iba a ser un camino de aprendizaje. Estábamos tratando de implementar una cultura de información y generar con eso una transformación digital en una compañía que trabajaba completamente de otra manera. Entonces iba a ser un plan de aprendizaje, ¿sí? Entonces, hasta ahí teníamos nuestra visión y teníamos el plan, ¿sí? Ahora, el próximo paso era conformar ese equipo que iba a llevar esto adelante. Entonces, dividimos el equipo en 3 de los roles que vimos, ¿sí? No pusimos el rol de reporting. Arrancamos con integración de datos, donde básicamente en ese rol del equipo lo que buscamos es cómo nos integramos y cómo hablamos con todas las fuentes de datos que tiene la compañía, que son un montón, y de distinta índole. Porque una fuente de datos en una compañía como Tata puede ser el sistema transaccional, la caja que me deja un archivo TXT con un formato determinado, pero aparte tengo la base de datos del sistema del ERP, aparte tengo la base de datos del sistema contable, que es distinta a la base de datos, distinto el lenguaje, una es Oracle y la otra es SQL, ¿sí? Aparte tengo información del clima que me bajo de una API, ¿sí? Entonces, este rol es el que se iba a encargar de hablar con todos esos y de qué modelado íbamos a tener internamente. Entonces, de vuelta, este tipo seguramente tiene que tener unas capacidades técnicas espectaculares para poder conectarse con todo eso. Pero lo que más tiene que tener es entender el negocio para entender el modelo de datos. Porque si él integra con un modelo de datos que después MicroStrategy no puede entender, que es la herramienta que nosotros usamos, o un modelo de datos que no lo puedo combinar para generar las consultas, o que no es eficiente para generar las consultas que el negocio necesita, el resultado que voy a tener va a ser
no es que no voy a poder ejecutar consultas, sino que lo que voy a tener son unas consultas que demoran 2 horas y media cada vez que la quiero ejecutar porque el modelo de datos está mal hecho, ¿sí? Un mal modelo de datos, ¿sí? Una integración de datos mal hecha, no se paga con que la información no salga. Se paga con que la información cuesta mucho más mantenerla. Voy a tener que invertir mucho más en infraestructura, voy a tener que invertir mucho más en procesadores y en memoria RAM de servidores para poder correr esa query, y la voy a correr en 10 veces el tiempo que lo hubiera corrido si hacía un modelado correcto, ¿sí? Y eso es muy importante, porque nadie piensa en el tiempo de ejecución de una consulta a una tabla ya creada al momento de estar creando el modelo de datos, ¿sí? El segundo rol era platform. Platform, el rol que iba a cumplir era manejar la plataforma, las plataformas. MicroStrategy, Anaconda, Python, Jupyter Notebook, todo el universo de plataformas, ¿sí? Y el rol principal que iba a tener, ¿sí? Es el de resguardar esa única versión de la verdad, ¿sí? Que tiene que trascender a la compañía, porque es el motivo por el cual usamos una herramienta. Nosotros fuimos por un escenario a usar una herramienta como MicroStrategy por este motivo. Nosotros necesitamos que este equipo, a través de una herramienta, pueda gestionar y administrar esa única versión de la verdad para toda la compañía, ¿sí? De lo contrario no iba a suceder. Y por último, teníamos Analytics, ¿sí? Analytics es el equipo que se encarga de desarrollar las soluciones de ciencia de datos, de data science, ¿sí? Y de generar insights para el negocio. De vuelta, el conocimiento del negocio. Este rol, si bien obviamente hay que tener perfiles que conozcan algo de técnica, ¿sí? Vimos durante el curso herramientas como DataRobot o como RapidMiner, ¿sí? Que cada vez empiezan a dejar ese problema más resuelto, el problema de los skills técnicos, ¿sí? Entonces, el entendimiento del negocio que tengan estos usuarios va a marcar la diferencia completamente, ¿sí? Y tener usuarios meramente técnicos en este rol tiene el riesgo, ¿sí?, de caer en la sobreingeniería. Yo siempre digo, la sobreingeniería de cómo tomar un té, ¿sí? Tomar un té, agarrate y tomalo. En el momento que estás haciendo 325.000 cálculos para entender cuál es la mejor forma de agarrar la taza, eso no agrega valor. Eso es análisis parálisis, ¿sí? Ese es el riesgo de no entender el negocio, ¿sí? No entender dónde está el límite de lo que el negocio necesita versus la perfección, que es algo en lo que suelen caer los perfiles técnicos. Bien, hasta ahí tenemos el equipo. Ahora nos vamos a meter un poquito en infraestructura. Ahora bien, no pretendo que nadie de los que está acá, que muchos no son expertos en el tema de infraestructura, yo tampoco lo soy, veamos a detalle la infraestructura, sino mínimamente que vean el camino, ¿sí?, que se trazó con la infraestructura, más allá de que el componente o si la base de datos era esta o esta, que es quizás lo que menos importa al final del día. Entonces nosotros cuando arrancamos teníamos MicroStrategy, una versión que había que era la 9.4, ¿sí? Entonces algo muy importante, recuerden, hablábamos de un learning plan y estar todo el tiempo rediseñando. Lo primero que hicimos, arrancamos y teníamos MicroStrategy 9.4, teníamos una base de datos para la metadata y todo el data warehouse de la compañía en la misma base de datos. La metadata es la base que le permite operar a MicroStrategy, que le permite armar el front. Y por otro lado teníamos otro con el Intelligence Server y el Web Server de MicroStrategy, que es donde está alojado el sitio web que entra el usuario. Entonces lo primero que hicimos fue, migramos a la 10.1, al toque, migramos en un solo año, de 9.4, que la tenés 5 años, migramos a 10.1, a los 3 meses a 10.11, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque en Tata había una costumbre de solo migrar a las releases formales de MicroStrategy, que son esas releases que ya sacan probadas en vez de migrar a la beta. Ahora, si nosotros queríamos usar tecnología de punta, teníamos que estar en la última versión, ¿sí? En un año migramos 2 veces de versión de MicroStrategy. Conozco clientes de MicroStrategy que se preparan durante 3 meses para hacer una migración. Hicimos 2 en menos de un año, ¿sí? El siguiente paso lo dimos con la infraestructura. A los meses de estar en 10.11 lo que hicimos fue, le dimos la administración de nuestras bases de datos, que antes la manejaba el equipo, ¿sí?, al equipo de base de datos. Migraron de MySQL ahora, que eso nos dio una solución mucho más robusta, ¿sí? Y separamos algo. Por un lado dejamos el Intelligence Server, la metadata, el Web y Mobile Server de MicroStrategy, y por otro lado el Data Warehouse, para empezar a dejar ese lugar como repositorio central de toda la información separado de todo el resto, ¿sí? Al tiempo salió MicroStrategy 2019, obviamente decidimos migrar a MicroStrategy 2019. Dentro de esas cosas, en MicroStrategy 2019
estaba Dossier, que vamos a ver qué era Dossier, que lo vimos en el workshop de la clase anterior, y aparte estaba HyperCards, que obviamente decidimos migrar. Y aparte, volvimos a invertir en nuestra infraestructura y separamos el Intelligent Server en un servidor específico y el Web Mobile Server en otro servidor específico. Si se fijan, la cantidad de migraciones, la cantidad de volver a repensar nuestra infraestructura, que todo esto que les estoy contando sucedió en 1 año y 8 meses. ¿Sí? Entonces, de esto es de lo que hablamos cuando decimos es un learning plan y el resultado esperado es un minimum viable product que me permita hacer funcionar mi negocio y repensar y rediseñar la solución todo el tiempo. Esto quiere decir repensar y rediseñar la solución todo el tiempo. ¿Sí? Que vuelvo a lo mismo. El desafío es que esa estrategia, esa táctica se baje a la realidad, si no son palabras lindas en una PowerPoint sin ningún impacto en el negocio. Esto es rediseñar la solución todo el tiempo. En 1 año y medio, un poquito más de casi 2 años, cambiar 4 veces de versión de MicroStrategy, migrar de MySQL ahora que las bases de datos, de 2 servidores pasar a 4, ¿sí? Repensar la solución todo el tiempo. Ahora bien, ahora vamos a arrancar, ya vimos la parte de la infraestructura, vamos a arrancar con lo que fue el Store Manager App, el proyecto Store Manager App. ¿Sí? Entonces, como les dije hace un rato, cuando nosotros llegamos a Tata, normalmente un gerente local solía recibir algo como esto. ¿Sí? Todos estos reportes en su mail todos los días a la mañana. No hace falta entender de retail para darse cuenta que esto es ilegible. Es imposible que una persona todos los días lea toda esta información, saque alguna conclusión al respecto y la ejecute. Entonces, y de vuelta, díganme si muchos en sus compañías no reciben mails como estos todos los días en su correo y tienen que andar leyendo y buscando y lo bajan a Excel y lo tienen que cruzar con otra cosa y tienen 3 analistas trabajando para analizar esa información porque nos llega con la inteligencia. Business Intelligence no lo tiene. ¿Sí? Entonces el primer desafío fue entender qué de esto era útil y empezar a tirar todo lo que no era útil. ¿Sí? Entonces tiramos toda la información que nos servía. ¿Sí? E incluso tiramos información que al preguntarle al usuario, che, ¿esto te sirve? Sí, este reporte, sí, todos los días. Y miramos en Microsoft, decime cuántas veces ejecutó este reporte. Ninguna, en los últimos 2 años y medio. Chau. ¿Sí? Evidentemente, es información que no sirve. Guarda, cuando hablamos de tirar, estamos tirando los reportes, no la información. La información en la base de datos sigue estando. Lo que estamos tirando es ese reporte. ¿Sí? Y esa decisión la tomamos bastante arbitrariamente. ¿Sí? Porque mirábamos la información de cuántas veces ese reporte se ejecutó, y vamos a los locales, che, mostrame tal reporte. No lo imprimí justo hoy, no llegué a verlo. Evidentemente no se está usando. Y de vuelta, si no se está usando, no es porque los usuarios son vagos, porque no quieren leer, es porque no les agrega valor. ¿Sí? Porque yo les aseguro que si al usuario le diéramos algo que le agrega valor, en 5 minutos lo está usando. Entonces, una vez que definimos qué era útil de todo eso, el próximo paso fue empezar a trabajar con el equipo de operaciones y detectar cuáles eran esos indicadores que necesitaba la operación, ¿sí? Para poder mejorar y ser más eficiente a la hora de hacer su trabajo. De vuelta, el conocimiento sobre el negocio. ¿Sí? Fíjense cómo todo el tiempo aparece, ¿sí? Y de hecho esta charla, esta clase magistral está preparada desde hace, no sé, mínimo 3 meses. O sea, no la hice para esta clase con los temas que vimos en la clase. ¿Sí? Entonces, de vuelta aparece todo el tiempo entender el negocio, ¿sí? Ir al campo, entender qué información necesita esta gente, ¿sí? Porque si al final del día no logramos que ellos sientan que son más efectivos, no va a suceder, ¿sí? Les vamos a dar un iPad, ¿sí? Y la mejor tecnología, y el iPad va a ser un pisapapeles, ¿sí? Entonces, entender cuáles eran esos KPIs y empezar con eso a pensar en una solución, ¿sí? Que tenga todo eso integrado en un solo lugar, ¿sí? Y ahí fue donde nació el tema hasta del iPad, ¿sí? Y nació la primera versión. Dijimos, tenemos que hacer un MVP, ¿sí? Algo rápido. En ese momento sacó Dossier MicroStrategy. Dossier te permite, como vieron ustedes, crear reportes muy fácil, muy rápido. Perfecto, vamos con eso. Y les dimos algo como lo que ven ahí, en el celular y en la computadora. La gente estaba chocha. Pensá que hay gente que tenía solo Excel, de repente tenía la venta en el teléfono, las curvas, la venta contra el año pasado,
el ticket promedio, el presupuesto del día, del mes, del año. Podían filtrar desde total compañía hasta una unidad de negocio, un local, una sección de artículos. Estaban completamente chochos. Pero, justo después de que lo largamos a producción, nos dimos cuenta que las capabilities, ¿sí? Las funcionalidades que tenía MicroStrategy Dossier en ese momento, no alcanzaban para el producto que nosotros queríamos desarrollar como Store Manager. Entonces, como les dije que estábamos en un learning plan, y que lo que íbamos a hacer era repensar y rediseñar la solución todo el tiempo, sin dudarlo, ni un segundo, tiramos todo y volvemos a arrancar, ¿sí? Porque de eso se trata el learning plan, ¿sí? Y que toda la compañía entienda el learning plan es lo que nos permite poder hacer estas cosas sin que alguien diga, pero ¿cómo vas a tirar todo para atrás? ¿Y vas a volver a arrancar? Sí, correcto. Porque estamos haciendo algo que nadie sabía. De hecho, estamos usando Dossier para armar reportes antes que la mayoría de los clientes de MicroStrategy. Entonces, ¿cómo íbamos a saber dónde íbamos a terminar? Si no teníamos idea de qué estábamos haciendo. Lo que sí teníamos claro era la visión donde queríamos ir. Entonces, volvimos a arrancar y dijimos, ok, repasemos un poco todas las distintas cosas que necesitaríamos tener en ese tablero, en ese Store Manager, ¿sí? Con las distintas áreas. Entonces digamos, okay, ¿cuál es todo el universo de todo lo que quiero desarrollar? Era todo esto. Perfecto. Entonces, después lo dividimos en 4 categorías. Entonces quedaron alertas, ventas, recursos humanos y arqueo. 4 categorías. Le montamos un frame, ¿sí? Para iPad. ¿Y por qué salió iPad? Básicamente, probamos varias tablets distintas, ninguna tuvo la performance del iPad. MicroStrategy está básicamente pensado primero para Apple, después para Android, entonces ese era otro punto, y básicamente necesitábamos que la experiencia del usuario sea perfecta. ¿Por qué? Porque teníamos usuarios que hace 25 años que trabajan con papel y lápiz. Entonces, si encima le damos un iPad que es lenta, no va a funcionar. Y cualquiera de los que están acá que haya usado un iPad puede dar fe de que el funcionamiento del iPad es distinto a cualquier otra del mercado. Cualquier otra tablet del mercado no se compara con la usabilidad, el responsive y el funcionamiento del iPad. Y mucho menos la aplicación de MicroStrategy. Eliana me dice, estás igual como la empresa que impulsa el learning y no penaliza el error, ojalá todos tuvieran esa visión. Coincido totalmente. Parte de lo que a mí me llamó y me gustó del desafío de Christopher de ir a Tata era esa. En Tata solemos hablar de la hoja en blanco, donde él me dijo: mira, yo quiero que te diviertas, la hoja está en blanco, yo lo que quiero es llegar acá. Y puso esa visión. ¿Cómo? Definilo. Y esa parte creo que es fundamental si queremos que nuestras organizaciones sucedan, ¿sí? Y nosotros como líderes lo tenemos que lograr. Por lo que hablábamos la clase pasada, de que estamos siendo contemporáneos de esto, ¿sí? Es imposible que yo le dijera, no, esto va a estar en 2 meses y 3 semanas. Si estoy usando una tecnología que MicroStrategy acaba de sacar a producción hace un mes. Ni MicroStrategy todavía sabe usarlo. ¿Cómo yo te voy a decir cuánto voy a tardar y si ese es el producto que va a servir? No tiene sentido. Y piensen en lo que tiene que ver con Business Intelligence, de cuántas soluciones de Analytics están siendo contemporáneos. Nosotros estamos implementando el modelo de Profit de Facebook 1 año después que Facebook lo publicara. ¿Cuántas empresas lo están usando? Contadas, ¿sí? No son millones. Entonces, eso hace que seas el que lo está probando. Obviamente, si te va bien, tenés resultados mucho mejores, como lo que en muchas cosas tuvimos en Tata. Ahora también nos ha ido mal en un montón de cosas y hay que bancarse y que las cosas, evidentemente, cuando innovas, muchas no sirven, ¿sí? Entonces, hasta acá habíamos tenido estas 4 categorías: arqueo, recursos humanos, ventas y alertas, ¿sí? Ahí montamos el frame y quedó nuestro Store Manager actual, donde las personas pueden ver las ventas, pueden ver las alertas de inventario, los datos de gestión humana, los datos del arqueo, ¿sí? Tenían la venta anual, tenían por local, por unidad de negocio, por región, por si el local estuvo abierto el año anterior, por sección, tenían las ventas, los top, tenían un par de pop-ups que podían tocar ahí donde dice bebidas y perfumería, podían tocar esos pop-ups y ver la información. Sí, tenían toda esa información en la mano, ¿sí? Esta información reemplaza 25 PDF que le llevan todos los días a todo tipo por mail, ¿sí? Y podían ver en una sola gráfica, como ven ahí arriba a la izquierda, ¿sí? Girando, deslizándose para la derecha y para la izquierda, la información de cómo vendimos ayer, cómo vendimos antes de ayer, obviamente estos datos no son reales, cómo vendimos ayer, cómo vendimos el
semana acumulada, mes acumulado, año acumulado. Y eso te permite ver la tendencia sin necesidad de estar dibujando todo, porque piensen que ahí hay 8 indicadores de venta. Dibujar 8 líneas es imposible, pero algo que empezamos a entender es que tenemos que entender la tendencia, no solo el dato ayer. ¿Sí? Y después el punto sobre el que más quiero hacer hincapié es este, el capítulo de alertas. Esto es donde hicimos el cambio más grande en lo que tiene que ver con operaciones. ¿Por qué? Porque no estamos hablando simplemente de una manera distinta de mostrar la información, sino que estamos hablando de que generábamos información nueva. ¿Sí? ¿Qué son las alertas? ¿Sí? Las alertas están basadas en el mismo concepto que en el avión. ¿Sí? ¿Qué son las alertas del avión? Es, yo estoy aterrizando, me olvidé de bajar el tren de aterrizaje y el avión me va a decir too low, year down. Too low, year. Me va a decir, baja el tren, nene, está muy abajo. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Nosotros lo que hicimos fue, nos juntamos con operaciones, ¿sí? Elegimos operaciones, ok, definime cómo se comportaría un artículo que tuviera un problema. Por ejemplo, un artículo que tengo stock negativo es un problema. Perfecto. Un artículo que lo tengo en stock hace 90 días y no vendí ninguna unidad en los últimos 90 días, evidentemente tiene un problema. El retail es un negocio de rotación. 90 días con stock positivo, sin tener inventario, es una alerta. Entonces lo que hicimos fue definir esos pasos, ¿sí? Entonces antes el local tenía que bajar información y entender, y de manera random ir encontrando, mira, encontramos un artículo que tenía mal el inventario, ¿sí? ¿Y cuál era el problema de eso? Es que un supermercado tiene 30.000 artículos. No hay alguien comprando a mano a los proveedores. No hay alguien comprándole a el proveedor X a mano. Hay un sistema de abastecimiento automático. ¿De qué se nutre? Del inventario del local. Si el inventario del local está mal, le estoy diciendo al sistema, che, no estoy vendiendo, pero tengo stock, no me mandes. En realidad no tengo stock, está mal el inventario. ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos fue empezar a detectar esos errores lo más temprano que podíamos. ¿Sí? Entonces, no era esperar a que lo encuentre el local, sino era cómo lo detectábamos de vuelta. Entender qué es un error, que haya un inventario errado es un error, pero forma parte de la operatoria del retail. Va a suceder. ¿Sí? Es lo que hablamos de error humano. Va a suceder. Entonces, no te preocupes porque no se equivoque. Preocupate por cómo lo medimos y lo detectamos en fase temprana para minimizar consecuencias. Entonces, a un gerente local que antes tenía 30.000 artículos por empezar a ver por dónde atacar la cosa, ahora le dijimos, mira, hoy es martes, vamos a revisar negativos. Fíjate estos 53. Un tipo que tiene 30.000 referencias en un local. 53 anda a buscar. Imagínense cómo le cambia a ese tipo cómo laburar la gente y su staff dentro del local. Tengo que buscar 53. Antes al azar tenía que encontrar dentro de 20.000, 30.000 artículos cuáles eran los 53 que tenían un problema. Y ahora me los dice. Y desde ahí yo encima me lo puedo enviar por mail, me lo puedo enviar a PDF, me lo puedo enviar a imprimir directo y dárselo a una persona. ¿Sí? Entonces, este concepto de alertas fue de lo más innovador, ¿sí?, que le hemos puesto en esto. Y de vuelta, no hablo de disrupción porque vimos lo que es la disrupción, y esto simplemente fue implementar algo que otras empresas como Walmart y como los grandes retailers del mundo manejan hace años. ¿Sí? Así y así lo manejan hace años, y nosotros lo estamos implementando. Fue simplemente innovar algo, ¿sí?, pero era generarle algo completamente distinto. ¿Sí? No era leer el reporte, era leerlo e ir a hacer algo. ¿Sí? Entonces esa transformación, ¿sí?, de la que hablamos, básicamente es un cambio cultural. ¿Sí? Y como todo cambio que es cultural, ¿sí?, lleva su tiempo. Entonces, cuando lanzamos el Store Manager, lo que tuvimos que hacer fue durante los primeros 6 meses de rollout, lo rolamos en diciembre, durante los 6 meses siguientes, ¿sí?, lo que hicimos fue una call todos los meses con cada uno de los 87 locales. También lo hicimos con base, lo hicimos con multi-rogar, pero con cada uno de los 87 supers que tenemos, hicimos una call todos los meses para contarles novedades, porque como era un producto nuevo, todo el tiempo íbamos sacando novedades, íbamos viendo cosas nuevas y agregándole cosas, para capacitar a estos locales, ¿sí?, y para ayudar. Algo tan simple como eso, para ayudar. Recuerden, estamos hablando con gente que hace 25 años se manejaba con papel y lápiz, esas alertas. Entonces, si esa gente, ¿sí?, le pasó a encontrar recursos que no logran adaptarse, yo creo que siempre va a pasar. Yo creo que no es que no lograron adaptarse, sino que hay algunos que lo adoptan más rápido y otros
que lo adoptan simplemente porque el resto lo adoptó y lo tengo que adoptar, ¿sí? Yo creo que ahí influye mucho cómo la empresa soporte, ¿sí? Y cómo la empresa le dé importancia a esto. Para que se den una idea, en Tata hacemos un evento a principio de año con todos nuestros gerentes de locales y los traemos a Montevideo y hacemos un evento muy grande. Y habla nuestro gerente de operaciones. Una de las cosas que dice en su speech, se dedica 10 minutos a hablar de cómo estamos gestionando con indicadores nuestro local. Y cuántos estamos usando el iPad. Y cuántos usaron el escaneo de artículos para ver los artículos. Entonces, eso, ¿sí? Cómo esa bajada de línea y esa uniformidad en el criterio de la importancia de la información para la organización hace que todo el mundo lo termine adoptando, ¿sí? Porque aparte al final del día, si no gestionaste tus alertas, vas a quedar escrachado como el local que tiene que tiene más alertas, ¿sí? Obviamente lo que ha pasado, y por eso hago casualmente este hincapié de novedades, capacitar y ayudar. Estamos hablando de usuarios que hace 25 años manejaban el negocio con 25 papeles en la mano todos los días. Hace 25 años. Y de repente un día les dijimos, olvídate de los papelitos, acá tenés un iPad, anda a trabajar. No va a suceder, ¿sí? Les puedo afirmar, los primeros meses, enero, febrero, que hicimos esto, nos pasaba de locales que de golpe hacíamos la videollamada y el local te preguntaba, hay una pregunta, porque a mí se me quedó sin batería. ¿Y cómo era para cargarlo? Eso ya te está dando el indicio de que este tipo no agarró el iPad en los 2 meses. ¿Sí? Hoy sí la usan, pero en los primeros 2 meses no agarró el iPad. Ahora, ¿qué teníamos que lograr ahí? Primero, entender, siempre en Tata solemos abrirlo en si nos ponemos como víctima o si nos ponemos como protagonista. Entonces, poniéndonos como protagonistas, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde Business Intelligence? Ayudarte y capacitarte y convencerte de que usar esto te va a hacer la vida más fácil, ¿sí? Porque si no logramos que se convenzan, vamos a hacer 30.000 videollamadas, vamos a poner todo el precio del mundo, y cuando alguien se dé vuelta, el iPad es un apoyapapeles, ¿sí? Si no logramos, evidentemente, mostrarle a la operación que esto le sirve para organizar su trabajo, y que no es simplemente algo que le va a hacer dar más trabajo, ¿sí? No va a suceder. Y si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo con el negocio. Ahora, por otro lado, sí lo que debe funcionar es una uniformidad de criterio a nivel compañía, ¿sí? Y tenemos que nosotros hacer que eso suceda, ¿sí? Y exigir que suceda de esa manera si queremos que un proyecto Business Intelligence funcione, donde nosotros tenemos que pedirle a toda la compañía, por ejemplo, los locales tienen gerentes regionales. Ok, perfecto. Gerente regional tiene que estar muy encima de los locales en, che, estuviste usando el iPad, viste esto que te pasé, fíjate esto otro, fíjate este nuevo tablero que pusieron, fíjate este botón, estuviste trabajando las alertas, ¿sí? Si todo ese ecosistema no se genera, y de vuelta volvemos a hablar de que esto no es tecnología, no es darle un iPad, les dimos la mejor tablet del mercado, si no hubiéramos hecho 6 meses de videollamada con cada uno de los gerentes locales para preguntarle cómo estaban y cómo venían llevando esto, no hubiera sucedido, ¿sí? Entonces, de vuelta, el concepto acá es que nosotros, como equipo de Business Intelligence, lo que tenemos que hacer es convencer, ¿sí? Y demostrarle a la compañía que esto que estamos haciendo no les da más trabajo. Porque si nosotros lo que hacemos le da más trabajo, estamos fuera, o sea, no estamos sirviendo para lo que tenemos que hacer. Sino que lo que tenemos que mostrar es que esto les ayuda a hacer el negocio más fácil, ¿sí? Y para eso tenemos que conocer el negocio y entender, che, para esta persona iba todos los días a recorrer el piso de ventas. Ah, mirá, pero ahora con esto, mirás acá, vas a recorrer y funciona, ¿sí? Entonces, hicimos todas estas videollamadas para básicamente estas 3 cosas, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la transformación cultural y la transformación digital tiene que ver con la cultura de la empresa y no con la tecnología. Entonces, como una gran persona dijo, el papá del management dijo, lo que no se mide, no se gestiona, ¿sí? Empezamos a medirlo. Había un score cuando hablamos de las alertas hace un ratito, ¿sí? Que básicamente lo que medía ese score es de todo tu inventario, cuánto tu inventario tenía problemas, ¿sí? Cuando arrancamos era un 20%, más o menos eran 120 millones de pesos que teníamos en inventario no disponible para la venta, con algún tipo de problema, no sé cuál, ¿sí? No vendías en 90 días, estaba negativo, estaba inactivo, lo que sea. 120 millones. A los 8 meses de haber empezado, bajamos ese número a 13% y lo bajamos a 90 millones. O sea, recuperamos 30 millones de mercadería que antes teníamos parada, ¿sí? Y todos sabemos cuál es el impacto de tener mercadería parada, ¿sí? Entonces, cuando mostramos estos números, cuando vemos el resultado en la última línea, cuando realmente agregamos valor al negocio
es cuando logramos hacer lo que estábamos hablando antes, convencer a los usuarios de que esto realmente sirve. Porque cualquiera que tenga una responsabilidad sobre el negocio entiende que estos números sirven, que mejorar 30 millones de inventario parado en 8 meses sirve, ¿sí? Entonces, esto no solo te da más control, ¿sí? O más inventario disponible para la venta, sino que te permite atender mejor a los clientes todos los días, ¿sí? Que es parte fundamental de lo que logra convencer al local de que él, si él hace esto, va a tener mejor stock. Si tiene mejor stock, va a atender mejor a los clientes, que es el único motivo por el cual todo esto vale la pena, ¿sí? Porque, como dijo Sam Walton, que fue el fundador de Walmart, nosotros tenemos, el cliente es el único que nos puede despedir a todos, simplemente por ir a comprar a otro lugar. Entonces yo puedo tener la mejor solución tecnológica del mundo, pero si el cliente, por algún motivo, elige comprar en mi competencia, nos despidió a todos, nos fundimos mañana, ¿sí? Entonces esto nos permite atender mejor a los clientes. Entonces hasta ahí teníamos el Store Manager, los locales. El desafío que teníamos ahora era cómo generábamos esa cultura de información dentro de las oficinas, ¿sí? De lo que es Casa Central, ¿sí? Entonces, de vuelta, perdón, ya son las 8, yo avanzo y hago toda la charla para no parar si quieren y hacemos preguntas al final, total hoy va a ser más cortita. ¿Cómo generábamos esa cultura de información dentro de las oficinas, ¿sí? Dentro de la oficina central, ¿sí? Entonces, si entendíamos que la cultura es la sumatoria de hábitos y los hábitos son la sumatoria de comportamientos, decidimos crear un comportamiento, ¿sí? Crear un comportamiento nuevo, ¿sí? Y ese comportamiento se llamó reunión de ventas, ¿sí? Donde, en el Data Café, que fue uno de los motivos por los cuales ganamos el premio. Y en esta reunión de ventas que definimos como comportamiento para generar la cultura, lo que definimos fue que nos íbamos a reunir todos los días, la gerencia habló el CEO de la compañía, los mandos medios y los gerentes regionales, para básicamente hacernos dos preguntas nada más. Una es, ¿qué pasó ayer? Y la otra es, ¿qué podemos hacer distinto para evitar repetir errores? Solo esas dos preguntas, algo tan simple como eso, ¿sí? Ahora, se pueden asombrar que cuando uno empieza a hacer doble clic en la información, es muy, muy complejo llegar al detalle de todo eso. Ahora bien, ¿qué es el Data Café técnicamente? El Data Café es un espacio con 4 pantallas multitouch que tiene MicroStrategy desplegado en esas pantallas. Las pantallas son multitouch para que sea accesible tocando la información, literalmente, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hicimos fue implementar tecnología, y tecnológicamente el Data Café es eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de qué es el Data Café a nivel cultural, pero tecnológicamente es eso. Que tecnológicamente lo que nos permitió fue dejar de ver información sumarizada, ¿sí? Ventas, total compañía, total local, para empezar a ver insights a nivel artículo local, ¿sí? Ítem local, ¿sí? Esto quiere decir qué pasa con la papa en el local de Tacuarembó, ¿sí? Entonces, para graficarlo de alguna manera, nosotros estamos acostumbrados a ver eso. El promedio son 5. ¿Qué quiere decir el promedio? La venta a un local. Los days on hand del local. El stock promedio del local. Esos son todos promedios. Ahora, lo que nos permitió tecnológicamente esta tecnología es empezar a ver toda la distribución, ¿sí? Toda, absolutamente toda la distribución, ¿sí? De qué componía ese promedio. Y como decimos en medio en chiste, medio en serio, en Data, en los promedios los enanos se ahogan, ¿sí? Entonces empezamos a detectar todos esos puntitos que en el promedio quedan abajo, ¿sí? Entonces empezamos a ver qué pasaba en esos locales, en esos artículos, y eso fue lo que técnicamente nos permitió poder tocar y hacer doble clic, y doble clic, y doble clic, y llegar a ver qué está pasando con la papa en el local de Tacuarembó, ¿sí? Ahora, culturalmente, ¿sí? El Data Café lo que nos permitió fue generar una instancia donde los usuarios interactúen todos los días, todo el tiempo, con la información. Hacer que la información sea necesidad fundamental para arrancar el día de trabajo, ¿sí? Hacer que los usuarios no puedan empezar a trabajar si no tienen esa información, que sea parte necesaria, ¿sí? Y que puedan literalmente tocar la información, ¿sí? A la hora de trabajar, ¿sí? Que realmente y literalmente puedan tocar esa información. Y que puedan tener respuestas, pero sobre todas las cosas, tener respuestas justo cuando las necesitan.
¿Y por qué es esta aclaración de justo cuando las necesitan? En el Data Café no implementamos información que no existía en Tata. Era información que existía. Ya la tenían esa información, ¿sí? Entrando a reportes y todo. Ahora, y seguramente les ha pasado a más de uno, lo que sucedía normalmente en las reuniones es que ante la pregunta de qué está pasando con este artículo, o cuánto es el stock de este artículo, o cuánto carga de góndola este artículo, la respuesta más común era, te lo averiguo y te paso un mail. Entonces, ese justo cuando lo necesitan es fundamental por ese punto casualmente, por entender que justo cuando lo necesitan es cuando esa información estoy en la reunión y puedo responder. ¿Por qué? Porque simplemente haciendo doble clic toca la pantalla. ¿Sí? Entonces, che, tengo problemas con la papa. Pará, filtremos papas, filtremos Tacuarembó. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el precio que tiene el competidor? Y empezar a ver toda esa información desagregada, ¿sí? Nos permite hacer esa pequeña pero fundamental diferencia entre tener las respuestas y tenerlas cuando las necesito, las respuestas. A esto casualmente aplica lo de Hyper, que les comentaba en la semana pasada. Es ese instante, ese 0 clic para tener la información en el momento que la necesito, ¿sí? Entonces, hasta ahí teníamos los locales con el Store Manager. En las oficinas teníamos la reunión de ventas, que se hace todos los días a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Y eso, ¿por qué se hace todos los días a las 10:30 de la mañana? Porque tenemos que generar un comportamiento que genere un hábito, porque eso genera cultura, ¿sí? Y esa cultura de la información que tenemos hoy viene compuesta de eso, ¿sí? De vuelta, casos prácticos que implementan lo que vimos en las clases, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez fui a ver una charla de Pep Guardiola, para los que no lo conocen, en uno de los, o el mejor entrenador de Barcelona, de Fútbol Club Barcelona, al cual soy fan ferviente de Barcelona, y él lo que decía es, vos podés ser el mejor estratega del mundo, pero si perdés todos los partidos, te vas a tu casa. Bueno, esto casualmente lo interesante de ver el caso Tata era poder mostrarles, ¿sí?, un caso real de lo que aplicábamos y cómo eso que aplicábamos se lleva a la práctica. Esta reunión de ventas es la explicación objetiva y real y tangible de cómo se lleva a la práctica la definición de cultura, que si la vemos en una clase parece completamente teórica, ¿sí? Ahora, crear un comportamiento, es decir, todos los días a las 10:30 nos vamos a juntar todos para ver media horita qué pasó ayer y cómo va la venta. Y yo te puedo asegurar que eso se convierte en hábito y se convierte en cultura. Ahora, cuando terminamos todo esto, dijimos, vamos a meternos más aún en la operación de nuestros locales. Y entonces nos metimos y nos dimos cuenta que para pedir un pedido forzado, o para ordenar el trabajo en el back del local, el local básicamente tenía que papel y lápiz. Para pedirle al centro de distribución un artículo tenían que anotarlo, ir a la computadora, escribirle un mail, mandarle un mail, rezar que alguien lea ese mail, lo anote en algún lado, les responda y después por ende les mande la mercadería. Y ahí apareció otro módulo que tiene MicroStrategy que se llama Transactions, ¿sí? Que básicamente Transactions lo que te permite hacer es esto que vamos a ver acá. Transactions lo que te permite es poder agarrar y no solo leer información, sino escribir información. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo yo puedo escanear un artículo, decir en qué local estoy, que hoy como ya tenemos usuarios para acá local, ni siquiera tengo que escribir en qué local estoy, y me da toda la información de ese artículo. Me dice, piensen que esto lo tenía que ir a buscar a la computadora. Hacen pip, está a un bip de distancia, me dice qué local estoy, qué estadístico, qué artículo es, cuál es la venta los últimos 7 días, si está en promoción, el estado, si pertenece al top 500, el stock en el centro de distribución, el precio de venta al margen, si tiene alguna alerta de las alertas de inventario, el stock que tengo, cuánto consumo por día, los days on hand que tengo, y abajo 2 botones, que ahí es donde entra Transactions, ¿sí? Uno para pedir, y abajo tengo otro que es ver últimos pedidos, y otro para gestionar, ¿sí? Entonces, si yo toco pedir, lo que va a suceder es que me va a decir, ok, vos sos este local y es este artículo. ¿Cuántos querés? Quiero 50, ¿sí? ¿Cuántas? En kilogramos. Perfecto. Y le voy a escribir un comentario abajo, ¿sí? Que ese comentario lo voy a usar después para analizar cuáles fueron los comentarios más comunes. Por ejemplo, sin stock, faltante, ¿sí? Oferta, ¿sí? Cada uno de esos comentarios después los puedo analizar para llegar a conclusiones y poder prever las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos detectando, cuando el local me está pidiendo, ya es post-mortem, ya tengo un quiebre en el local, ya quebré en la góndola, ¿sí? Y yo tengo que poder prever eso. Y el otro botón de gestionar, si yo lo toco, lo que va a hacer es generarme un listado
¿sí? Que voy a poder consultar más tarde, que es lo que está haciendo el chico en Nvidia en este momento, para poder después ir al depósito y buscar esos artículos y gestionar por qué esos artículos no están en el piso de ventas, ¿sí? Entonces, eso que genera transactions, de vuelta, el conocer el negocio permite entender que con un módulo de Business Intelligence, ¿sí? Que tiene una herramienta de Business Intelligence, podemos lograr este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, teníamos los locales, ¿sí? Teníamos a comercial en las oficinas, teníamos el data café, teníamos la logística, tenemos todo el traqueo de nuestra cadena logística de suministro. El último paso que teníamos que recorrer eran nuestros proveedores. Si recuerdan, la visión que teníamos incluía a los proveedores, ¿sí? Entonces ahí lo que creamos fue algo que llamamos Tatalink y scorecards compartidos. Donde básicamente lo que le dimos es a cada proveedor de Tata un acceso, ¿sí? Obviamente con filtros de seguridad que solo le permiten ver sus artículos, pero un acceso al mismo software MicroStrategy que accedemos nosotros, ¿sí? Al mismo. Puede ver la misma información, la venta, el stock de cada artículo en cada local, todos los días, ¿sí? A nuestros proveedores. Básicamente, ¿por qué? Porque ellos son mucho mejores que nosotros analizando los datos. Y aparte, un comprador que está trabajando en Tata tiene una cartera de 3.000 productos que compra. Ahora, el proveedor que le vende a Tata un producto, yo te puedo asegurar que va a estar todos los días mirando el nivel de stock que hay en todos los locales y nos va a ayudar en conjunto, ¿sí? A poder usar esa información, ¿sí? Para mejorar nuestro abastecimiento, que sin duda puede tener fallas como cualquier sistema, ¿sí? Entonces, de vuelta, piensen esto si lo extrapolamos hace 10 años cuando nos decían que la información genera valor. No tenés que compartir la información, porque la información genera valor. Yo tengo información y vos no. Y piensen esto. O sea, una compañía que agarra y le dice a sus proveedores, toma, acá tenés un usuario, entra a mi sistema y mirá lo que quieras. El artículo, el local, lo que quieras, la información pública, pues tenemos que trabajar en conjunto. Porque este es un negocio que nos tiene que beneficiar a los dos. Acá no se trata de que yo te gane más que vos y vos ganes más que yo, ¿sí? Entonces, piensen esto de vuelta en lo que vimos en la primera clase. La era de la información no existe. La información es commodity. El único desafío es quién la usa mejor y más rápido, ¿sí? Y para usarla mejor y más rápido, lo mejor es trabajar en conjunto con mi proveedor, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos viendo Business Intelligence que trasciende a la compañía, ¿sí? Y de vuelta, ¿cuál es el beneficio? Que en este caso, para MicroStrategy, es tan simple como crear un nuevo usuario y ponerle un filtro de seguridad que diga, ok, ¿qué proveedor es? La Serenísima. Ok, solo puede ver artículos de la Serenísima. Y MicroStrategy se encarga de la seguridad. Entonces, ese tipo de cosas son lo que hace que uno elija, ¿sí? Una solución por sobre otra. Si se acuerdan, cuando vimos los cuadritos, las soluciones que trabajan con atributos indicadores requieren menos gente para administración que las otras. ¿Por qué? Porque son soluciones que a la hora de la administración está todo preconfigurado y es simplemente configuración. En las otras hay que desarrollarlo, hay que mantenerlo, ¿sí? Entonces, si se fijan, habíamos arrancado con una visión muy clara. A esa visión le sumamos un plan, que es, el plan era cómo íbamos a hacer esto, que era el Learning Plan, ¿sí? Arrancamos con un MVP, lo tiramos, armamos una versión 2, creamos el Data Café, creamos un software para escanear artículos en los locales. Todo eso atravesado por una única plataforma que nos permitía mantener la única versión de la verdad, ¿sí? Activo fundamental para que todo esto sirva. Y ahora le sumamos una dimensión más que son nuestros proveedores, ¿sí? También en la misma plataforma que nos permite mantener la única versión de la verdad. Porque imagínense que si un comprador se va a sentar con su proveedor y el comprador cree que tienen su reporte que vendieron 10 y el proveedor tiene que vendieron 14, el problema de la reunión va a ser cuál es el dato que está correcto y no cómo trabajamos en conjunto para solucionarlo, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo común de todo esto, que fueron tan solo 2 años de trabajo, es el constante desafío, ¿sí? Es el desafío constante de lo que tenemos en búsqueda de tener una mejor solución para nuestro negocio, ¿sí? Ahora les voy a poner un mini videito muy corto, pero antes de poner el video tengo que salir de acá y activar el audio, porque si no, no lo van a escuchar. Un mini video muy, muy corto, prometo que es muy corto, donde básicamente este es un video del arquitecto que hizo el Guggenheim, ¿sí?
donde él habla del not knowing cheers the knowing, el no saber se ríe del saber, ¿sí? Y básicamente es un video muy cortito, pero me parece que grafica muy bien cómo tiene que encarar uno las cosas y la importancia del desafío y del encarar algo que no sé en qué va a terminar. Ahí va el video. John Cage said, not knowing cheers the knowing. And I think that's pretty much my philosophy too. I have always felt that if you know what you're going to do in advance, then you won't do it. That's like jazz. They don't know exactly where they're going, and somebody plays a few notes and then they pick up and they do it. And creativity, I think, in all fields, including business, including science, starts with the unknown. So you gotta be curious, I think, and not be afraid to be curious. And you gotta find your own voice. I mean, we can talk about it here on this, in this kind of format. But if I have a New York City developer client that wants me to do a 70-story tower, and I tell him not knowing cheers to knowing, he'll kick me out of the room. So it's not something you can broadcast in a way. It's just the way you work. Bien, entonces quería simplemente compartir este video de este muchacho que es obviamente un muchacho. Es un fenómeno, ¿sí? Y es quien hizo el Guggenheim, ni más ni menos, ¿sí? Y que habla básicamente de lo que hablamos de el concepto de creatividad, ¿sí? Y cómo la creatividad en este learning plan, ¿sí? Que nosotros decidimos emprender, ¿sí? Depende del not knowing, depende del no sé. Y las premisas son desconocidas. Y estoy haciendo esto un mes después que MicroStrategy lo lanzó al mercado. Sin duda, voy a tener una ventaja muy grande, porque voy a ser el primero en aprovechar esta tecnología. Corro el riesgo de que no sea la tecnología que yo necesitaba y le erre, ¿sí? Ahora, entender que muchas veces arrancar con premisas desconocidas puede generar que las cosas no salgan bien, es fundamental para... Federico, ¿se escucha más bajito? Ahí se escucha mejor. Ahora, puede ser que hayan bajado el volumen por el audio del video. Perfecto, bien. Entonces, entender que el no saber y el desaprendizaje puede llevar a un error es fundamental para entender que puede llevar a un error y ya tenerlo contemplado, y es parte del roadmap. Y ahí voy a entender lo que veíamos también en la clase que vimos innovación. No en todos los proyectos tengo que ser el más innovador del mercado, y no siempre tengo que innovar, ¿sí? Puedo tranquilamente implementar algo que hizo otra empresa, ¿sí? Y igualmente me va a agregar valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque innovar tiene un costo. ¿Y el costo cuál es? El error. Quizás, como estoy encarando algo que no conozco, me vaya a demorar el doble de lo que te dije, ¿sí? Entonces, si no estamos dispuestos a asumir eso, mejor no lo encaremos, ¿sí? Entonces, esa transformación digital, ¿sí? Que pasó por Tata, ¿sí? Tata hoy en día sin duda es una empresa que trabaja de manera distinta, que la cultura, que el aire que se respira es completamente distinto, ¿sí? Por mi parte, obviamente, me encanta, ¿sí? Y me encanta haber sido parte de los que hacen eso, y básicamente no solo ser parte, sino ser de los que hacen que eso sea posible, ¿sí? Y eso básicamente es un equipo de Business Intelligence del siglo XXI, ¿sí? No es reporting, no es estar atrás de la máquina en sistemas viendo cómo hago mejor una conjunción de dos tablas, ¿sí? Sino que es hacer que las cosas sucedan en un negocio, lograr esa transformación digital, lograr que el negocio haga provecho de su información, que el sacar jugo de esa información es una de las ventajas competitivas más grandes de una empresa, pero no por la información, porque la competencia es quién lo hace más rápido, ¿sí? Y quién lo analiza mejor. Entonces, este es el caso, esta es la historia, ¿sí? Espero que les haya gustado, les dije que la clase de hoy va a ser un poquito más corta, pero espero que les haya gustado la historia de Tata. La idea ahora es responder preguntas, ahí ya leo la pregunta, Tomás.
Pero nada, esta es la historia que tuvimos en Tata. Nos encanta compartirla con colegas. Espero que realmente les haya gustado. Y de vuelta, vamos con consultas. Una consulta, durante los primeros 8 meses o primer año, ¿dónde se trabajó en la cultura? Donde se trabajó en la cultura y se trabajó en la estructura. ¿Cómo se logró avanzar y mantener el enfoque cuando tal vez los resultados positivos no estaban? Bien, vamos, bien, perfecto. Y la otra pregunta, Silvana, tiene que ver con HyperCard. HyperCard todavía tenemos implementado HyperCards, pero no formó parte del caso Tata, pues no formó parte de esos años, ¿sí? No formó parte de esos primeros 2 años, pues simplemente fue un producto que salió después, ¿sí? Y todavía no podemos decir, mira, y logramos todo esto gracias a HyperCards. Entonces, por eso todavía no tenemos. La pregunta de Tomás, durante los 8 meses, primer año, ¿cómo se logró avanzar y mantener el enfoque? Yo creo que la parte fundamental es saber hacia dónde estábamos yendo y estar convencidos que es el camino, ¿sí? Si no estamos convencidos que es el camino, no nos vamos a bancar ni un solo fracaso, ¿sí? Es como ser el director técnico de un equipo de fútbol. No vas a ganar todos los partidos. Algún partido vas a perder. Ahora, ¿cómo te bancas el partido que perdés? Porque sabes que es una piedrita de todo el camino que estás haciendo, ¿sí? Entonces, parte de lo que teníamos que tener y más allá de las palabras bonitas que digo, llevado a la práctica, es el convencimiento, es el convencimiento desde el CEO de nuestra compañía para abajo. Porque si yo estoy recontra convencido que es el camino, pero mi superior y mi CEO no están convencidos, en 5 minutos el convencimiento se derrumbó. Porque ellos son los que tienen que bancar cuando yo diga, che, no nos alcanzó 200, vamos a tirarlo y hacerlo de vuelta. O, che, vamos a invertir en comprar iPads para los locales. Si no tenemos una organización que se da vuelta y dice, no te digo una organización que diga, sí, dale, ya en 5 minutos, que quizás es lo que hablábamos antes. Tuve la suerte de trabajar en una compañía, tengo la suerte, todavía no me despidieron, de trabajar en una compañía que se dio vuelta y dijo, sí, tenemos que ir para ahí, ¿sí? Y básicamente fui a esa compañía por ese desafío, por ende el convencimiento de arriba para abajo estaba, sino por lo menos entender, ok, que se den de vuelta a la compañía y diga, ok, vamos a ver cómo hacemos que eso suceda, ¿sí? Posiblemente no tengamos el sí, pero hacer que eso suceda. Y ahí es fundamental, yo creo, plantear la estrategia y la visión de dónde queremos ir, ¿sí? Yo tuve la suerte en mi caso que esa visión la planteamos desde el principio. Parte la planteó Christopher, parte le sumamos nosotros, ¿sí? Ahora, es fundamental contarle al CEO, al que sea de nuestra compañía, a dónde estamos yendo y que él compre ese camino. Y que él sepa que es un camino de aprendizaje y que esa persona sepa que en el medio nos vamos a equivocar y vamos a tener que volver a arrancar y seguir avanzando. Pero que esté convencido que el camino es para ahí. Sin esa estrategia, sin esa foto donde estamos yendo, muchas veces en la mayoría de las compañías se cae porque mira, che, compramos este software y todavía no tenemos resultados, ¿eh? Entonces, la pregunta es, perfecto, ¿por qué no tenemos los resultados? ¿Y qué tenemos que hacer distinto? Porque si estamos convencidos que el futuro es para allá, vamos a buscar la manera de que los resultados lleguen. HyperCards, ahí contesté. ¿Cómo les está sirviendo el Business Intelligence para enfrentar la situación del COVID? ¡Ja! Gran punto. Básicamente, a ver, por 2 patas. Una, para entender el comportamiento de lo que está pasando, el comportamiento de los clientes. Tenemos un tablero que miramos una vez por semana, no lo miramos todos los días porque no hace sentido. Donde lo que vemos es, en función de Kantar, es una consultora que definió una composición de canastas que define que un cliente que compra un solo artículo es una compra de urgencia, uno que compra 3 es una compra de cercanía, uno que compra hasta 9 es una compra de, no me acuerdo el nombre, y arriba de 10 familias de artículos es una compra de abastecimiento. Perfecto. En función de eso, estamos midiendo todas las canastas de todos nuestros tickets una por semana y empezar a ver con todo esto del COVID cómo se va comportando eso. Pudimos tangibilizar y mostrarle a toda la compañía, mira, fue la caída de la cantidad de tickets, esta fue la subida del ticket promedio, porque venían menos veces, pero compraban más cada vez que venían, porque la gente se movía menos. Nos ayudó a visibilizar eso. Por otro lado, no nos ayudó tanto a prevenir, básicamente porque nosotros nos basamos en información histórica, ¿sí? Y nada de lo histórico podía mostrar cómo se iba a comportar más adelante. No había información histórica que yo pueda buscar, salvo que alguno tenga información de cuando fue la crisis del 2008, y eso le haya afectado a su compañía. No había forma de mostrar
cómo eso nos iba a impactar. Pero sin duda que nos ayudó a tener muy claro qué estaba pasando con nuestros clientes, qué está pasando en cada local, qué clientes cambiaron de local, qué clientes nos abandonaron, y como nos abandonaron, enviarles una campaña, una promoción, un descuento. ¿Sí? Tener ese detalle de cliente local artículo es lo que nos permitió responder rápido y tener el motor preparado para salir a responder a nuestros clientes. ¿Cuántos empleos tiene Tata y cuántas personas integran tu equipo? Tata es una empresa que tiene algo así como 8.000, 9.000 empleados, total compañía. En mi equipo somos 6 personas. 6 personas somos en mi equipo. ¿Cómo miden al equipo de BI? ¿Cuáles son sus objetivos medibles? ¿Los mismos que tiene el negocio en general? Cuando trabajamos, por ejemplo, en Walmart, los objetivos normalmente eran bastante alineados al negocio, que el negocio cumpla su resultado de venta, lo cual era medio raro. Particularmente, de mi lado, los objetivos que me plantean tienen que ver, por un lado, con pasos en la bajada a tierra de la estrategia, ¿sí? Entonces, si vos decís, no, mira, la estrategia es la autonomía de los usuarios, bien, perfecto, la autonomía de los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿De acá a un año? ¿Qué quiere decir eso de acá a 2 años? Y de acá a un año quiere decir que yo tenga por lo menos 4 usuarios por área capacitados para crear reportes por sí solos. Perfecto, ese es un objetivo. De acá a un año tiene que haber 4 usuarios capacitados por área. Es esa estrategia bajada, que guarda, es algo que me exigen a mí también bajarla, es, che, perfecto, muy linda, compro tu película de acá a 5 años. ¿Cómo me la bajás al año que viene? Y de acá al año que viene, por ejemplo, de acá a este año, ya tenemos usuarios capacitados en las áreas. Bueno, el paso siguiente es cómo formalizamos a referentes técnicos y los formamos técnicamente dentro de las áreas. De ahí nacen los objetivos. No son los mismos del negocio, son los que son como los pasos de la bajada táctica de la estrategia. ¿Cuántas personas trabajan en tu equipo? Somos 6. Es la interacción. ¿Cómo es la interacción de Data Café? ¿Hay que acercarse a las pantallas de la pared para explorar los resultados o se conectan vía Wi-Fi de la laptop? En realidad el Data Café son 4 computadoras que están ahí con MicroStrategy y tenés 2 opciones. Una es te acercás a la máquina y tocas la pantalla y vas abriendo los tableros. Acuérdense que los dossiers que mostraron la semana pasada son responsive. Eso hace que se adapten a cualquier pantalla. Entonces te acercás y vas tocando los tableros. O, otra opción, cada una de las pantallas tiene su teclado y mouse inalámbrico que desde las mesas vos podés manejar esas pantallas. Tercera opción, podés conectarte por un cable HDMI tu laptop y mirarla. La idea casualmente del Data Café, lo que tiene distinto a simplemente por unas pantallas, es que ni siquiera tengas que tener tu laptop. Es un lugar donde los datos ya están en la pantalla. Tenés que entrar, pones tu usuario de MicroStrategy y ya tenés todos tus tableros desplegados y los tocas ahí. No es necesario ir con tu laptop. Entonces, ese es el concepto quizás del Data Café. Bien. Stop here. ¿Alguna pregunta más? Hoy avisé que iba a ser un poquito más corta. Esta ya estaba. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que les interesa ver? Igual, obviamente, de vuelta, O sea, me tienen por Slack, en LinkedIn, o donde sea, me piden información. Próximos desafíos para Tata, muy buena pregunta. Casualmente ahora estamos yendo para ahí. Próximo desafío, y lo que estoy encarando yo personalmente, tiene que ver con empezar a meter lo que es Business Intelligence dentro de las áreas, formalmente dentro de la estructura, y empezar a pensar distinto la estructura de BI. ¿Esto qué es? Lo que estoy proponiendo yo ahora particularmente es empezar a pensar el PDF Learning Plan. Ese creo que no lo mandé, ahora se los mando, por la pregunta de Silvana. Los próximos desafíos, lo que estoy empezando a pensar es, Business Intelligence hoy pertenece, o sea, el área mía pertenece al área de sistemas, ¿sí? Mi planteo este año fue empezar a entender al área de Business Intelligence como un área transversal a toda la compañía y no solo de sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de estar el equipo de Business Intelligence, empezar a formalizar un analista de BI en comercial, un analista de BI en finanzas, un analista de BI allá, un analista de BI allá, y que esas personas reportan técnicamente a alguien de mi equipo y funcionalmente a su gerente de área. Entonces, de esa manera empezamos a ver a BI transversalmente. ¿Y por qué me interesa que sea transversal y que esta persona reporte acá? Porque a mí me interesa mantener una única cultura de información, me interesa mantener una única forma de ver las cosas y me interesa mantener una única versión de la verdad.
Entonces, por eso, estas personas de mi equipo lo que se encargarían es de liderar a las personas de BI de cada área. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona de mi equipo tiene el área comercial. Entonces, comercial quizás por el tamaño que tiene, tenga 4 o 5 analistas de BI para comercial. Perfecto. Esta persona de mi equipo se encarga de liderar técnicamente a esas personas. ¿Sí? Entender cuál es, ayudarlos a pensar en cuál es la necesidad, y por qué lo hace esta persona, pues son personas que ya vienen trabajando en el equipo de Business Intelligence hace años, haciendo ese mismo ejercicio ellos mismos, haciendo el ejercicio de entender, cuál es la necesidad del negocio, qué problema estamos tratando de resolver, cuál es la mejor solución, cuál es técnicamente. Todo eso que estos analistas no lo van a tener en un primer momento, lo hace mi equipo. Pero básicamente el próximo desafío es cómo logramos meter a Business Intelligence dentro de la organización para realmente hacer autónomas a las áreas. El objetivo es que no necesiten del área de Business Intelligence. El área de Business Intelligence tiene que llegar a administrar la plataforma y a desarrollar proyectos innovadores de lo que tiene que ver con tecnología. No a crear reportes, no a dar soporte sobre reportes. Eso tiene que ser completamente autónoma a las áreas. Ese es el próximo desafío que tenemos. ¿Cómo fue la sincronización con los proveedores? ¿Qué falencias encontraron en la transferencia de cultura y transformación digital? A ver, básicamente el primer punto teníamos mucha como no creencia de los datos. Teníamos, por ejemplo, proveedores que están acostumbrados a que tenían repositorios que iban a los locales y se mandaban una foto del local, ¿no? Y de repente, claro, yo le hablaba un número y esta persona me mostraba la foto de un solo local y me decía, pero mira, acá está todo quebrada la góndola de mis productos. Y vos me decís que mi in-stock es del 90%. Sí, yo estoy diciendo in-stock del 90% entre todos los locales. No, bueno, pero mira este local. Digo, sí, pero eso es una foto, una cosa particular. Costaba generar el entender la información, ¿sí? De vuelta, el desafío no es tecnológico, es cultural, es entenderla. Particularmente fue ese el principal desafío, que cuando se lo compartimos a los proveedores, nosotros ya veníamos de 2 años de estar trabajando en esa dinámica, de creer en los datos, de no pelearnos con los datos, de pelearnos con los procesos. Entonces, todo eso hubo que meterlo en la cultura de algunos proveedores. Lo agarraron espectacular. De hecho, tenemos proveedores, de vuelta, le estamos dando MicroStrategy a los proveedores. No es que le estamos dando un reporte por mail. O sea, tenemos proveedores que se crean su dossier, lo tienen en el teléfono mobile, van a los locales, tienen más indicadores que nosotros. Y bienvenido sea. Después tenemos otros proveedores que te dicen, no, pero no me lo puedes mandar por correo porque yo no quiero entrar acá porque no lo entiendo. Tenemos de todo. Y ya aparecieron insights que agreguen algún valor que no habrían detectado sin BI. Bueno, básicamente las alertas. Sí, las alertas, hoy le damos seguimiento todas las semanas en la reunión de ventas, cómo venimos con las alertas, y cada gerente regional explica sus locales, cómo vienen con las alertas. El escaneo de artículo, el hacer PIP, estamos hablando de que antes tenían 8 minutos para conseguir cuánto vende un artículo. Ahora hacen PIP y tienen no solo toda la información del artículo, que antes tenían cuánto vendía, ahora tienen un montón de información más de ese artículo, sino que aparte, y de hecho la versión que está en la charla es la versión de febrero, ahora ya tiene 10 veces más información. No solo que tienen eso, sino que aparte pueden tocar un botón y hacer un pedido. O sea, pueden usar esa información para hacer pedidos que antes tenían que leer por un lado, escribir un mail por el otro. Esos son claros casos. Uno es el escaneo de artículo, otro es las alertas de inventario que salieron gracias a lo que fuimos armando en BI. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Bueno, gracias María. Y de vuelta, a ver, yo no conozco muy bien leí los perfiles más o menos de todos ustedes que están acá en la clase. Yo creo que sea que lideremos un área de Business Intelligence, sea que lideremos una empresa completa, sea que lideremos una parte de una empresa, sea que tengamos una empresa grande o chica, ¿sí? Yo lo que les puedo dejar de la experiencia que tuvimos en Tata es, uno, el problema es la información correcta en el momento correcto, de la manera correcta. Hypercars es un producto espectacular. Todavía no logramos que genere el impacto que generan los otros. ¿Será porque no le pusimos la información correcta? ¿Será porque el usuario no lo sabe usar? De hecho, estamos trabajando con MicroStrategy en millones de cosas de Hypercars y fue una de las grandes charlas divertidas que tuve con ellos cuando estuvimos en el evento y yo les dije, miren, no le encuentro el business case a Hypercar. Me lo refutaron y gracias a Dios de esta relación que tenemos, ahora estamos buscando 10 cosas nuevas para hacer con MicroStrategy que estamos esperando que lo terminen de desarrollar en la casa central de MicroStrategy para implementarlo nosotros y darle mucha más fuerza a Hyper este año.
Pero no se trata de tecnología de punta, se trata de la información correcta, en el momento correcto, de la manera correcta. Y segundo, tenemos que realmente entender el negocio. ¿Por qué? Porque si nosotros no le podemos demostrar fácticamente y convencer al usuario de que esto le ayuda a hacer mejor su laburo, en 5 minutos lo tiraron, ¿sí? En 5 minutos lo tiraron. O sea, lo que tenemos que hacer es que el negocio sea más fácil y que esa persona pueda cumplir sus objetivos de negocio más rápido, mejor, o más eficiente. Si no, no va a suceder. ¿Les sirve implementar realidad virtual para ver info de los productos? Ya sea para el proveedor, repositor, para los clientes. Buena pregunta. Habíamos elaborado una aplicación que os mostrabas la góndola, ¿sí? Y la aplicación te decía qué artículo es y toda la información del artículo. Lo habíamos hecho con Micro. De hecho, lo hicimos con un desarrollador del headquarter de MicroStrategy. Y al final, nada, nos pasó por arriba todo y no lo terminamos implementando, pero yo creo que parte del futuro va a estar por ahí. Yo creo que la tecnología hoy en día, hoy muy pocas organizaciones tienen la información necesaria para hacer realidad virtual, o en realidad no sé si realidad virtual, pero por lo menos sí realidad aumentada, donde yo enfoco la góndola y me muestra información en base a lo que ve la cámara. Yo creo que el problema es que vos tendrías que tener una base de imágenes de todos tus artículos. Muy pocas empresas la tienen. Entonces, ese particularmente es el principal costo del proyecto que a muchas empresas les cuesta. Cuando vos tenés 20.000 artículos distintos, tener que tener una foto de todas las caras de cada artículo es complejo, pero creo que sin duda el futuro va para ahí, sin duda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí Iván plantea si el premio fue por cómo se presenta la información en tiempo y forma y lugar, más que por la tecnología. Sin duda. A ver, el 100% de las personas que estábamos en ese evento tenemos MicroStrategy. El 50% tenemos la versión que tiene dossier. Hay mucha gente que tiene la versión anterior. Pero el 50% tenemos la versión que tiene dossier. O sea, no fue un desafío tecnológico. Todos tenían la información, la capacidad tecnológica que teníamos nosotros. De hecho, de vuelta, somos Tata, no somos Microsoft. O sea, tenían mucha más capacidad tecnológica, muchos más desarrolladores que nosotros. El premio fue por pensar en el negocio e implementar un comportamiento que genere un hábito, que genere una cultura de información a través de la plataforma MicroStrategy. Pero sí, el desafío fue cómo innovamos en la solución y no en técnicamente. Técnicamente no teníamos ninguna ventaja contra todo el resto que estaban ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Gracias, Tomás. Bueno, si no hay más dudas, simplemente agradecerles por el rato, ¿sí? Agradecerles por las 4 clases que tuvimos. Espero que les haya servido. Estamos en contacto por Slack, termina el curso, estamos en contacto por LinkedIn, por donde sea. Les dije varias veces que desde Tata nos encanta hacer charlas y hacer reuniones. Ahora no se puede hacer reuniones por el COVID, pero hacer charlas, videollamadas con otros clientes que, de hecho, ni usen MicroStrategy, que usen otros softwares y que podamos, por un tema de industria y todo, y que no sea en competencia, obviamente, hacer charlas y ponernos en contacto. Y acá, de vuelta a lo que les decía, en este curso y a este nivel de curso, acá somos todos colegas, no hay profesor y alumno, simplemente algunos sabemos algo más de una cosa y el resto sabe más de otra cosa. Somos todos colegas, así que bienvenido el que esté interesado en contactarnos. Tata se llama así por el latiguillo que tienen los usuarios, decir Ta. ¿Sabés que no sé? Porque antes, en realidad la historia es así. Tata es la empresa uruguaya, estaba Casatía en Argentina, que después se vendió a Norte, otra cadena, y está TIA, que de hecho creo que hay gente de TIA cursando este curso. TIA está en Ecuador, ¿sí? Y son todos del mismo grupo accionario. Pero no sé si es por el Tata, pero yo te puedo asegurar que hace 2 años estuve en Uruguay y lo primero que se me pegó es el Ta, porque el Ta y el Andes bien, y el mate, ¿no? Obviamente. Pero bueno, me alegro que les hayan gustado las clases, estamos en contacto los que necesiten, lo que quieran, el que quiera intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, ¿sí? Vamos arriba, total, vamos arriba, Uruguay nomás. Gracias, y nada, Rodri, creo que cerramos acá, ¿no? Sí, si no hay más dudas ni preguntas, cerramos. Perfecto, entonces, bueno, muchísimas gracias, gente, y nos estamos viendo. Dale. Abrazo, chau, chau. Chao.